Estrategias animales. El poder de las alas. Se han identificado más de 9.000 especies de pájaros en el mundo. A menudo son muy diferentes en tamaño, forma y color, pero todos han desarrollado la misma estrategia evolutiva. Hace 160 millones de años, las extremidades anteriores de estos descendientes de los reptiles se transformaron en alas. Las alas les dieron a las aves el poder de volar, permitiéndoles colonizar todos los ecosistemas. Estas aves han elegido un acantilado en Islandia. Los archibebe anidan en las riberas de los ríos de África. En el reino animal, las aves se dividen en 24 órdenes. Cada orden se divide a su vez en familias que se subdividen en géneros y especies. Todas tienen un pico, alas y plumas. Por lo demás, todas tienen sus propias características. A la vista de su morfología, dieta y entorno, la oca del Nilo no tiene mucho en común con el abejaruco, el barbudo rojo y amarillo, una pareja de chorlitos, una barnacla canadiense o una pintada vulturina. Y esta en particular no comparte prácticamente ninguna preocupación con las demás. Para los científicos es un Spheniscos demersus, pero para todos los demás es un pingüino del Cabo. Su silueta es inconfundible, con alas que se asemejan más a muñones. No hay ninguna duda de que el pingüino es un ave. Tiene un pico, plumas e incluso alas, aunque es evidente que no fueron hechas para volar. La forma y función de sus atrofiadas alas son muy similares a las de las aletas de la foca. Y su historia es similar. En el mamífero, los dedos de los pies se extendieron para propulsarse en el medio marino. En el ave, las alas evolucionaron de forma parecida. Sus huesos se ensancharon y aplanaron hasta convertirse en una aleta respetable. La adaptación evolutiva se convirtió en una estrategia radical para el pingüino cuando éste se dirigió decididamente al mar. La morfología del pingüino se ha adaptado perfectamente a esta opción. Tiene un cuerpo estilizado para deslizarse dentro del agua y una espesa capa de grasa que le protege de las frías aguas de su entorno. El pingüino recorre hasta 50 kilómetros mar adentro para cazar anchoas. Puede nadar tan rápido como un pez y flota perfectamente. Está tan seguro de su adaptación acuática que a veces duerme en el agua. Pero el pingüino sigue siendo un ave y vuelve a tierra firme para anidar. Año tras año, cada pequeña tribu regresa a las mismas playas. Paradójicamente, la característica del pingüino que más le aleja de las aves es sus plumas. Carece de plumas de vuelo, las plumas rígidas que usan las aves para impulsarse en el aire. De hecho, a diferencia de la mayoría de las aves, todas sus plumas son iguales. Su cuerpo está enteramente cubierto por las mismas plumas cortas y planas dispuestas muy juntas como si fueran escamas. Cuando mudan de plumas, las arreglan para asegurarse de que mantengan la capa impermeable que les permite nadar. Es innegable que sus preocupaciones no son representativas del mundo de las aves. Por el contrario, estos cormoranes, que vuelven al acantilado en el que anidan después de pasar el día a más de 100 kilómetros, son emblemáticos de su clase de vertebrados.
Hay cormoranes en prácticamente todas las costas del mundo. Hay muchas especies de cormoranes, pero no muy pocas maneras de distinguirlas. Estas aves tienen una silueta característica, muy similar sin duda a la de las especies primitivas que vivían en la era Cretácica, cuando algunos animales voladores tenían de hecho dientes. Las aves los perdieron ganando en ligereza para volar con mayor facilidad. Por otra parte, sus picos se hicieron más sofisticados. Por ejemplo, desarrollando un gancho como este para facilitar la captura de peces. El pico desempeña un papel esencial en la estrategia alimentaria de las aves. En ocasiones basta con observar el pico para deducir qué es lo que comen. El pico de este pato aguja recuerda a una auténtica daga con la que literalmente atraviesa a sus presas. Este ojiblanco se alimenta del néctar de las flores. Su pico está diseñado para llegar hasta el mismo corazón de su objeto de deseo. En algunas especies, la adaptación externa de este apéndice se combina con una estructura interna específica. Este pájaro sol, que también se alimenta de néctar, tiene un pico fino y curvo y una lengua tubular en su extremo. Al retraer la lengua, el pájaro crea un vacío que absorbe el néctar hasta su garganta. Cada especie ha dado prioridad a poder acceder a un recurso de su entorno. Esta es la gran opción estratégica de las aves. Han evolucionado en múltiples variedades y morfologías para poder aprovechar todos los nichos ecológicos. Estos calaos no solo tienen un enorme pico, también saben cómo usarlo. Con esta formidable herramienta pueden abrir cualquier fruto sin importar la dureza de su cáscara. Existen más de 50 especies de calaos. Estos son calaos de mejillas plateadas. Se dice que, como todos los calaos, forman parejas estables para toda la vida. Con su canto advierten a otras parejas de los peligros u oportunidades. Este es otro calao. Vive en el suelo y puede volar, aunque torpemente y solo distancias cortas. Así que ha adoptado una estrategia sencilla para alimentarse. Recorre sistemáticamente el terreno, a menudo en grupo. Las hembras solo se reconocen por su garganta azul. Este calao usa su formidable pico indistintamente para capturar insectos, arrancar raíces o sacar a una tortuga de su caparazón. De vuelta en los árboles, este pequeño toco sureño tiene un pacífico propósito. Esta es la estrategia universal de los pájaros carpintero para sacar insectos y larvas de la corteza. Todos los pájaros carpintero en todos los continentes proceden de la misma forma. Golpetean en la corteza. Y funciona. Con picos muy similares, pájaros muy parecidos pueden abordar las cosas de formas muy diferentes. Aquí tenemos un hadada, un tipo de ibis que solo vive en África. Todos tienen este pico característico, largo y curvado. Este ibis lo usa como un pequeño pico. El hadada tiene una mancha blanca en la mejilla que prácticamente es la única forma de distinguirlo del morito común, que puede encontrarse en casi todo el mundo. El pico es el mismo, pero la técnica es diferente.
El morito común explora el agua con sus dos mandíbulas. Muy cerca de él, un ibis sagrado hace lo mismo. En todas las especies, la estrategia alimentaria está supeditada a la capacidad del medio y a la morfología de las aves, que puede estar más o menos especializada. Las pequeñas cigüeñas negras que viven en las orillas de esta ciénaga tienen unas cuantas peculiaridades. Primero, son esencialmente mudas, algo muy raro entre las aves, pero lo más importante, tienen un pico muy especial que les da el nombre por el que se las conoce: cigüeñas picotenazas. Si observamos el pico de estas aves, veremos que las dos mandíbulas solo se tocan en su extremo, dejando una abertura de unos milímetros en algunos puntos. Esta cigüeña picotenazas busca crustáceos o caracoles para aprovechar su especialización anatómica. El pico de estas cigüeñas es una auténtica herramienta multiusos. Con ella pueden romper conchas, extraer moluscos o separar las dos mitades de un bivalvo. La parte más difícil es encontrar una presa. La cigüeña picotenazas puede pasar mucho tiempo cribando el fondo de una charca para nada. Cerca, una polluela negra caza con un método diferente y más eficaz. Al alzar el vuelo, la cigüeña picotenazas ha ahuyentado a un ave martillo que ha bajado un nivel. Esta pequeña garza tiene un copete de plumas detrás de la cabeza con forma de yunque o martillo, de ahí su nombre. El ave martillo aprovecha la ciénaga para usar la técnica que utiliza habitualmente en las marismas o en las orillas de los ríos. Es una estrategia sencilla: ahuyentar a cualquier cosa que se mueva en las oscuras aguas y luego confiar en su velocidad para cazarla. Otras aves también cazan a ciegas en las aguas turbias. Esta es un tántalo africano. El tántalo africano simplemente sumerge su pico medio abierto. Si una presa se aproxima, la detectará gracias a que sus mandíbulas poseen unos corpúsculos táctiles. La aboceta tiene un pico demasiado delicado para buscar en el limo, pero eso no es un problema. Lo usa como pinza y cedazo que, como un filtro, retiene los pequeños animales de los que se alimenta. Comparativamente hablando, el flamenco parece tener un pico muy eficaz, aun cuando se vea obligado a usarlo al revés. De hecho, su mandíbula inferior está situada paradójicamente encima de la superior. Es un ave limícola, que literalmente significa comedora de limo. En ambas mandíbulas de su pico tienen una serie de pequeñas lamelas que filtran el fango y separan los elementos nutritivos. A pesar de su frágil apariencia, esta curiosa grulla trompetera es una especie muy antigua que ha sobrevivido con éxito a través del tiempo. Los restos fósiles de un ave muy parecida han sido datados en la era Cretácica, hace 135 millones de años. A los flamencos les ha ido bien gracias a varias opciones estratégicas mantenidas por la especie. La primera, la bandada. Nunca veremos a un flamenco solo a menos que esté herido o enfermo. La vida en la colonia desanima a los depredadores. Las aves ocupan literalmente el entorno y optimizan la búsqueda de alimento removiendo constantemente el cieno. Una colonia de flamencos puede llegar a agrupar varios cientos de miles de individuos.
Siempre eligen cuidadosamente el lugar donde se instalan, como en este lago alcalino en Kenia. Este medio, saturado de sal, no es apto para otras especies acuáticas. Esta es la segunda opción estratégica más importante de las especies: elegir un medio que no le guste a otros. De esta manera evitan la competencia y les preocupa una sola cosa: el contenido salino del agua. Si el agua tiene demasiada sal o no tiene suficiente, los microorganismos de los que se alimentan los flamencos podrían desaparecer, y en ese caso las aves se verían privadas repentinamente de alimento. Ese es el punto débil de la estrategia. Su especialización les impide comer otro alimento alternativo. No tienen elección. Deben partir hacia otro destino. Inicialmente la partida de la colonia parece caótica, pero cuando las aves alcanzan su velocidad de crucero, todas ocupan sus puestos en la formación. La formación avanzará estrechamente unida para reconstituir la colonia en vuelo. Los flamencos forman así una auténtica nube. Esta es su mejor elección, una estrategia eficaz para minimizar la resistencia del aire y proteger al grupo durante su vuelo migratorio. La migración es la estrategia animal más audaz. Miles de millones de aves la han adoptado. Los procedimientos difieren con las especies y las condiciones climáticas del entorno, pero la migración siempre implica el principio de un viaje de vuelta para superar las dificultades estacionales. Se cree que las aves comenzaron a migrar en la era terciaria y que mantuvieron la costumbre durante la era glaciar del período cuaternario. La migración conduce a las aves desde sus áreas de nidificación hasta sus zonas de invernada y viceversa. En cada viaje pueden recorrer miles de kilómetros. Se trata de un viaje arriesgado con pocas paradas para descansar y alimentarse. Para alcanzar su destino y sobre todo regresar pocos meses después al lugar del que salieron, las aves se orientan por las estrellas. Si las nubes ocultan la estrella polar o el sol, son capaces de orientarse por el campo magnético terrestre, algo que aún no hemos logrado comprender enteramente. Cada otoño la cigüeña blanca deja Europa en dirección a África. Invariablemente sigue su itinerario que evita en lo posible el mar, pasando por los estrechos de Gibraltar y del Bósforo. El itinerario migratorio de las cigüeñas es siempre el mismo, pero no dudan en dar un pequeño rodeo para seguir una bandada de grillos que les sirva de despensa ambulante. Las cigüeñas adoran estos insectos, que en esta ocasión representan su único alimento, aunque por lo general disfrutan de todo tipo de comida. Estas bandadas incluyen cientos de millones de insectos que son diezmados por las cigüeñas. Volar consume una ingente cantidad de energía, y las aves migratorias necesitan alimentarse abundantemente. Por lo general, las aves tienen un metabolismo alto y necesitan comer a menudo para mantener la temperatura interior de su cuerpo. Esta limitación hace que aprovechen sistemáticamente cualquier fuente de alimentación permanente y de fácil acceso.
En lugar de buscar y cazar insectos aislados, algunas especies han entendido que existen puntos estratégicos donde tan solo tienen que abrir sus picos. Esa es la opción elegida por estas pequeñas garcillas bueyeras. Las garcillas siguen al ganado o a los grandes mamíferos con la seguridad de que las molestias que crean levantarán a una legión de insectos a cada paso. Su estrategia es indiscutiblemente muy eficaz. Podría parecer peligrosa para las aves, pero en realidad solo necesitan ser un poco cuidadosas, porque los mamíferos no guardan mala intención alguna respecto a estas aves. La relación entre estas aves gregarias y los elefantes es muy antigua. Los picabueyes son los grandes especialistas de la estrategia de la dependencia. Viven en la piel de los animales ungulados y se alimentan de sus parásitos. Esta molestia permanente es mucho menos problemática de lo que podría parecer para los mamíferos. Las dos partes se benefician mutuamente. Es lo que se conoce como simbiosis o mutualismo. Los picabueyes no solo desparasitan a su anfitrión, a veces también hacen labores de vigilancia. Una vez más, vemos cómo la morfología del ave está perfectamente adaptada a su estrategia de alimentación. Tiene unas patas cortas con garras afiladas para poder mantenerse sobre la piel del animal en todas las posiciones. Y puede apoyarse sobre las plumas largas y rígidas de su cola. Y sobre todo, su pico corto y de bordes afilados le permite explorar a conciencia el pelaje de su anfitrión. La estrategia de este martín pescador es la opuesta. Es un depredador solitario que solo puede confiar en sí mismo para encontrar a su presa. Hay muchas especies de martines pescadores en todos los continentes. El espécimen más grande de la familia es el martín pescador gigante africano. Estas enormes aves saben pescar, pero a menudo dejan que el martín pescador pío les haga el trabajo y luego les roban la presa. El martín pescador pío es la única ave de su especie que se aleja de la orilla para cazar. Tras una rápida vista general del lugar para detectar a un pez distraído, el martín pescador pío detiene brevemente su vuelo para fijar su objetivo. La estrategia de estos depredadores alados se basa en una visión extremadamente aguda. En las aves de presa, la parte anterior transparente de la córnea es plana, mientras que en los humanos es curva. La ventaja es que pueden enfocar todo su campo de visión con la máxima definición, porque la retina de un ave tiene de 2 a 5 veces más células fotosensibles que la nuestra. Además, los ojos no están situados a los lados de la cabeza, están delante, lo que les confiere un campo de visión binocular y una extraordinaria precisión para calcular las distancias. Un águila pescadora es la demostración. El águila puede detectar a su presa a más de 1 kilómetro. A pesar del movimiento del pez y de los reflejos en el agua, rara vez falla su objetivo. 2 de cada 3 veces atrapa a su presa. La naturaleza del entorno condiciona las técnicas de caza que pueden ser empleadas y determina la especie de cazador que vivirá aquí. Esta garcilla cangrejera se siente cómoda en las aguas superficiales porque le conviene a la longitud de sus patas. El burrito cuyano es demasiado pequeño para caminar por el agua, por eso se mueve en el mismo medio que las plantas acuáticas. Es la forma más fácil de encontrar alimento,
explotando un medio en el que la competencia se limita a otras aves con dedos largos. Los de la jacana son enormes. Desde que nace, los dedos de la jacana son muy largos, por lo que instintivamente distribuye el peso de su cuerpo por la mayor superficie posible, retando así a la ley de la gravedad. Esta garceta dimorfa produce la misma impresión de ligereza al mover sus patas. Es como si bailara cuando caza. Se siente tan segura de su velocidad de ejecución que no siente la necesidad de ser discreta. A la orilla de esta masa de agua se sigue una estrategia diferente. Una garza europea y una garceta común permanecen al acecho. La garceta amarilla se reconoce por las patas amarillas y su pico negro que las distingue de la garza blanca, que es más grande y tiene el pico amarillo. Las dos aves se parecen mucho, pero sus técnicas de caza son diferentes. La garza blanca se mueve lentamente para estudiar su entorno y aprovechar cualquier oportunidad, mientras que la garceta amarilla salta y agita las alas para sacar a los peces de su escondite. La garceta de pico amarillo usa dos técnicas indistintamente: caza al acecho o en movimiento. Esta ave de patas cortas y larga cola es un rayador africano, una especie que tiene una prima americana. Ambas viven en las orillas de los ríos. Esta especie tiene una rara particularidad. La mandíbula inferior de su pico es desproporcionada y se prolonga más allá de su mandíbula superior. Si este rayador sigue con nosotros aún hoy, es porque ha conseguido encontrar la forma de explotar su peculiaridad morfológica. Por muy desproporcionado que pueda parecer en el suelo, es muy elegante volando. El rayador saca el mayor partido de su pico de una forma muy especial. Cuando sobrevuela el agua en busca de comida, lo usa como una cuchara. Muchas aves como esta garza Goliat, la garza más grande del mundo, han elegido vivir en humedales. La elección es muy lógica. Los lagos y los pantanos no solo proporcionan protección a las aves ante un gran número de depredadores, también ofrecen una gran variedad de posibilidades para alimentarse. Tanto si les gusta el pescado, las ranas o los insectos, casi siempre pueden encontrar un menú a su gusto. Esta es sin ninguna duda el ave más sorprendente que se puede encontrar en este pantano. Se llama picozapato. Es un pájaro raro en todos los sentidos de la palabra. Sobrevive tan solo en algunas pequeñas zonas aisladas de Uganda y Tanzania. Mide más de 1 metro de altura y se le reconoce por su enorme pico que ocupa literalmente la mitad de su cabeza. Si observamos de cerca su pico, vemos que está armado con un gancho en su extremo. Eso le permite al picozapato arponear a su presa e ingerirla a una velocidad endiablada. El picozapato da una impresión equivocada. A pesar de su envergadura y torpe aspecto, alza el vuelo con una facilidad desconcertante. En el aire despliega sus 2,50 metros de envergadura de alas para aprovechar las corrientes térmicas.
Esta ave de aspecto prehistórico vive sola. Al finalizar su vuelo aterriza en el suelo, no en una rama. Ese es su punto débil. Las aves eligen sistemáticamente los puntos más elevados siempre que pueden y si su morfología se lo permite. Se posan en ramas o rocas inaccesibles para casi todos los demás. Este es el fundamento de su estrategia defensiva. Una colonia de buitres se ha instalado en la cima de un acantilado. No han elegido esta atalaya por miedo a los depredadores. Para ellos es un lugar estratégico porque les sirve como rampa de lanzamiento. Son aves pesadas y alzando el vuelo desde cierta altura tienen que esforzarse menos para alcanzar las corrientes térmicas que las impulsarán a altitudes sorprendentes. Estos buitres de Ruppel tienen una envergadura de alas de 2,5 metros. Todas las mañanas salen en busca de comida. A menudo tienen que volar hasta 100 kilómetros para encontrar una res muerta. El buitre vuela a 60 kilómetros por hora gracias a la amplia superficie de sus alas. Este especialista del planeo no necesita esforzarse mucho. La sección de las alas de todas las aves, no importa su tamaño, plumas y morfología, tiene siempre forma de lágrima. La diferencia se encuentra en el uso del planeo y el tipo de aleteo. La mayoría de las aves pequeñas no son lo bastante fuertes para aprovechar el viento. Deben producir su propia fuerza impulsora, y para ello agitan sus alas para volar. En este caso, el aire es impulsado hacia abajo y luego asciende. Para mantenerse en el aire y avanzar volando, los pájaros deben repetir el movimiento a cierta velocidad que varía con la especie. Estos vencejos pueden alcanzar la increíble velocidad de 160 kilómetros por hora en distancias cortas. Para todas las especies, volar es una proeza diaria. Exige adaptaciones fisiológicas comunes a todas las aves, pero están especialmente bien desarrolladas en los pelícanos. Un pelícano puede pesar 10 kilos y sus alas alcanzan hasta 3,60 metros de envergadura, pero a pesar de ello su esqueleto es muy ligero, representando tan solo el 10% de su peso total. Sus huesos están huecos y dispuestos en una compleja y liviana estructura rígida. Esta atípica ave es de naturaleza muy sociable. Sus orígenes son increíblemente antiguos, remontándose más de 100 millones de años. Un éxito innegable para un pájaro considerado relativamente primitivo. Las elecciones estratégicas del pelícano en lo relativo a la organización son simples. Vive en colonias sin ningún tipo de jerarquía. La ausencia de reglas y conflictos en el grupo reflejan cierto grado de estabilidad que les otorga su perfecta adaptación al medio. Cuando hace mucho calor, el pelícano agita la enorme bolsa que cuelga de su mandíbula inferior, enfriando así la sangre que circula por sus venas. Entre otras muchas funciones, la bolsa sirve como cesta y red de pesca. Cuando el pelícano está en el agua, nadar no le supone prácticamente ningún esfuerzo. Su masa corporal apenas se sumerge, por lo que ofrece muy poca resistencia al agua. Nada más alzar el vuelo, los pelícanos se disponen en formación. De esa manera tienen que hacer un esfuerzo menor gracias a un pelícano que vuela en cabeza, abriendo paso en el aire. Todos ocuparán esa posición en algún momento para dejársela posteriormente a otro pelícano que tomará el relevo. El pelícano vuela con el cuello hundido entre los hombros. La garza es otra ave que adopta esa postura para volar. La razón es clara.
Usan todo su cuerpo para mantener la pesada carga de su cabeza y de su enorme pico. Algunas aves nunca tuvieron o perdieron la capacidad de volar, aunque esta sea una cualidad crucial de las aves y condicione todas sus estrategias. Estos ñandúes gigantes, al igual que el emú y el avestruz, pertenecen al grupo de ratites, grandes aves con largas patas incapaces de volar a pesar de sus pequeñas alas. La palabra ratite procede de la palabra latina rata, que significa quilla, en referencia al esternón del emú y sus primos. Todas las ratites comparten el mismo antepasado. Hace 100 millones de años en Gondwana, cuando el bloque terrestre originario se dividió en continentes, evolucionaron de forma diferente en cada continente. En África se convirtió en el avestruz. Prácticamente los únicos rasgos que el avestruz comparte con las aves son sus plumas y su clasificación biológica. Sus preocupaciones están más cerca de las de la gacela que de las de ninguna otra especie voladora, y ha desarrollado una estrategia similar, como se ve en esta familia de avestruces que ha salido a campo abierto para poder ver acercarse a los depredadores. Cuando está comiendo, el avestruz es muy vulnerable, y eso es un problema. Por eso tiene poco apetito para su tamaño. Puede llegar a pesar hasta 150 kilos, pero solo necesita 3 kilos de alimento al día, aunque necesita mucho tiempo para conseguirlo. Para no correr riesgos, evita los abrevaderos. El avestruz prácticamente no bebe nunca, se contenta con el agua que encuentra en su comida. El resto es una cuestión de organización. Cuando la familia come, los padres hacen turnos para que al menos uno esté siempre vigilando. Afortunadamente para el avestruz, tiene vista de ave y altura para ver el peligro en la distancia. Aunque tiene la ventaja de ser un ave, el avestruz sigue teniendo miles de dificultades. No puede volar o anidar, y aún así pone huevos. Huevos enormes que ha de poner en alguna parte. Estos han sido abandonados. Sin duda, el avestruz que cuidaba de ellos huyó de un depredador y no se arriesgó a volver. El avestruz no tiene elección, tiene que poner sus huevos en el suelo. Pero algunas especies voladoras que podrían anidar en las alturas ponen deliberadamente sus huevos en el suelo. Este es el caso de los charranes sombríos de esta isla del Océano Índico. Antes de poner los huevos, los charranes limpian el terreno con agua de mar para matar la vegetación. Estas aves no empollan sus huevos. Al contrario, los huevos necesitan ser protegidos del calor. Poner los huevos en el suelo sigue siendo excepcional y justo en la puerta de al lado, esta especie ha hecho una elección mucho más tradicional para anidar. No hay mejor protección ni más efectiva para los polluelos que estos refugios sobre una rama. Esta colonia de patos aguja ha construido sus nidos en una isla en el río. No es una casualidad. Esta especie lo hace sistemáticamente. Es un lugar estratégico por dos razones. En primer lugar, proporciona una protección radical contra los depredadores, pero también les coloca muy cerca de su despensa, de forma que los padres no necesitan alejarse mucho cuando vuelan en busca de comida para sus polluelos. Algunos pájaros permiten que otros elijan su nido. O al menos, esa es una forma de describir las cosas para los pájaros que se apoderan del nido de otra especie para criar a sus polluelos, como este búho de Berró. Para sentirse en casa,
Este búho ha elegido un nido enorme construido por un ave martillo en 6 semanas de trabajo. Esta forma de parasitismo es bastante habitual entre las aves. Los picabueyes, cucos, aviones y patos confían en el talento ajeno más que en el propio. En lo relativo a la arquitectura del nido, cada especie tiene su técnica, pero los campeones indiscutibles de la especialidad son los tejedores. Existe una docena de especies de tejedores y sus característicos nidos pueden encontrarse casi por todas partes. Este tejedor enmascarado acaba de terminar el trabajo y está muy nervioso. Espera que la construcción complazca a la hembra. Observando a estos pájaros trabajando, podemos ver su precisión técnica y las diversas fases de la construcción. Los nidos se construyen siguiendo siempre los mismos principios y el mismo método. El pájaro empieza eligiendo una rama y tejiendo cuidadosamente las primeras hebras del nido. A medida que progresa la construcción, vemos aparecer un anillo que el pájaro usa para colgarse como un artista del trapecio para seguir construyendo. Poco a poco, el pájaro tejedor añade nuevas hojas de hierba a la parte terminada. El pájaro es especialmente cuidadoso con la parte superior del nido, que debe ser completamente estanca al agua para proteger a la madre y los polluelos, incluso de las lluvias más intensas. El nido está hecho para una pareja y por lo general es una construcción aislada, pero las aves crean espectaculares moradas colectivas. Esta fue construida por tejedores del Kalahari que viven en colonias. Estas construcciones pueden acoger hasta 300 pájaros. La vivienda es colectiva, pero sigue habiendo privacidad. Cada entrada corresponde a una cámara y cada cámara está reservada a una pareja. Los nidos pesan tanto que a veces la rama se rompe y toda la colonia acaba en el suelo. Las especies pequeñas no son las únicas que adoptan la estrategia consistente en anidar colectivamente en un árbol. También la usan aves grandes como el marabú africano. A principios del siglo XX esta enorme cigüeña calva solo vivía en ciertas partes de África. Debido a su naturaleza oportunista, se ha extendido recientemente por todo el continente siguiendo una sencilla opción: aprovechar sistemáticamente la basura asociada a la actividad humana. Unas 20 parejas de marabú han invadido este árbol. Todos los nidos han sido construidos por los dos padres, pero cada uno desempeña un papel específico. El macho acarrea los materiales y la hembra los monta. Ahora cuidan juntos de sus polluelos. Nunca hay más de 2 o 3 por nidada. Alimentan siempre a sus polluelos a la misma hora, en mitad del día. Se necesitan 3 meses y medio para convertir un polluelo especialmente feo en un ave joven, igual de fea, pero que puede volar. El padre y la madre participan indistintamente en la crianza de los pequeños, lo que facilita la organización y gestión de las tareas.
Este javirú del Senegal que regurgita la comida para sus crecidos polluelos podría ser un macho o una hembra. De hecho, es un macho. La única forma de distinguirlo de la hembra es por el color negro de sus ojos. La estrategia de la cigüeña es sencilla. Para evitar problemas buscando comida, no permite que nadie más entre en su territorio. En cuanto los polluelos se conviertan en adultos, serán expulsados para eliminar la competencia. Pero de momento el solícito padre se ocupa de su educación. Trayéndoles ramas los conciencia en la construcción del nido desde una edad muy temprana. Muchos pájaros parecen mantener vínculos muy estrechos con sus parejas, pero no nos dejemos engañar por esto. Cuando un macho es inseparable de la hembra, a menudo solo lo hace para asegurarse de que ningún rival ocupe su puesto durante la época de cría. La tendencia innata de un animal en presencia de otro miembro de la especie es suponer que es un rival, independientemente de su sexo. Este impulso natural es más espontáneo incluso entre las aves, como estas grullas en las que el dimorfismo sexual es casi inexistente. El macho y la hembra son prácticamente idénticos. Las aves han encontrado formas para reprimir este impulso para luchar o huir. Se exhiben pavoneándose para dejar claras sus intenciones. Con la danza nupcial se impresionan entre ellas, demostrando su buena salud. El macho convence así a su pareja de que él le proporcionará los mejores genes para su futura descendencia. Una vez ha hecho su conquista, puede aparearse. A menudo el dimorfismo sexual solo resulta espectacular durante la época de celo, cuando aparecen los plumajes estridentes. Este macho de obispo rojo se pavonea para impresionar a las hembras y a sus rivales. Este mainá solo muestra su capucha amarilla y las marcas negras como preludio del apareamiento. Todos participan en la ceremonia de la seducción. El plumaje juega un papel decisivo en la vida social de las aves, pero los brillantes colores que se les atribuyen a menudo son biológicamente inertes. Las plumas son en realidad queratina, como nuestras uñas. El color de las plumas no representa un gran misterio. Es una cuestión de pigmentación. El hermoso color verde de los turacos procede del turacoverdín, un pigmento soluble en agua alcalina y que podría desteñirse bajo la lluvia. ¿Qué sería de un turaco que perdiera sus colores? O si esta paloma, la más grande del mundo, la paloma coronada occidental de Nueva Guinea, perdiera la corona de plumas que engalana su cabeza. Las aves, sin duda, poseen el aspecto más imaginativo de todos los animales, y todo gracias a sus plumas. Pero no es una mera cuestión ornamental. Cada detalle, cada pluma, condiciona el comportamiento, una relación social o una forma de adaptación al medio, que determina las estrategias elegidas. El vuelo del turaco gigante azul está muy limitado por las largas plumas de su cola. Solo puede planear distancias cortas que nunca le alejan mucho de su árbol, pero usa esta habilidad para saltar ágilmente de rama en rama, lo que encaja a la perfección con su estrategia de comedor de fruta. Todos los pájaros dependen de sus plumas. El tarro blanco las usa como protección térmica en las gélidas aguas del Báltico. En los pantanos de Sudamérica este ibis rojo seguro que sueña a veces con un color discreto que no atraiga la atención de los cazadores.
Pero sin duda esa no es la razón por la que de tanto en tanto esta hermosa ave roja se aparea con el ibis blanco. Por ahora acicala sus plumas. Este es el gran pasatiempo de las aves. Cuando no están comiendo, cuidan su plumaje. Con sus picos, que parecen ser para las aves lo mismo que las manos para los hombres, todos los pájaros colocan cuidadosamente cada pluma en su sitio. Una actividad sencilla, que es la clave de todas las estrategias y la clave para volar.